en Copa Davis, que es lo siguiente. A partir del año que viene habrá un nuevo formato de Copa Davis. A ver, vamos a intentar de explicarlo rápidamente. Ya hay 4 clasificados: Croacia, Francia, España y Estados Unidos, quienes son semifinalistas de este año, pasarán a estar clasificados el año que viene. En febrero se van a jugar cruces y después será como una especie de mundial que se va a empezar a jugar en noviembre, ¿sí? Con 18 equipos que estarán subdivididos en 6 grupos de 3. Los ganadores de esos grupos, los 6 más los 2 mejores segundos, van a empezar a jugar cuartos de final. Y después, como lo conocemos, cuartos de final, semifinal y una final. Todo este esquema que estamos viendo acá va a ser desde el 18 al 24 de noviembre del año 2019, después de que cierre la temporada profesional, ¿sí?, del ATP Tour. Difícil de entender. No, habrá que fácil fue, ¿eh? Sí, habrá que muy bien, gracias. Habrá que acostumbrarse un poquito a esta nueva manera de jugar la Copa Davis, pero ojo, esto recién a partir del año que viene.